Si nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Bien decía este canto, gloria a Dios. Antes de dar inicio a la enseñanza del día de hoy, yo quisiera darle gracias a Dios. Nos ha permitido alabarle, nos ha permitido levantar nuestra voz, pero Él no se va a quedar solamente con eso. Él quiere llenarnos, saciarnos. Y si usted conoce de la palabra de Dios, si usted sabe de la palabra de Dios, déjeme decirle que hoy, si abre su entendimiento, Dios va a hablarle. Y aun si no conoce, el Espíritu de Dios hoy va a hablarnos. Para esto vamos a ir en oración al Señor. Orar a Dios es platicar con Él. Orar a Dios es como cuando tienes una plática con tu esposo, con tu esposa, con un amigo o con una amiga. Y empiezas a hablar con Él, hablándole aquello que tú tienes, aquello que lo haces con confianza. Yo te invito el día de hoy a cerrar tus ojos y hablamos a Dios. Cierra los ojos en reverencia a nuestro Dios. Oramos a Dios porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe nuestra situación. Y no solo la sabe, sino Él le da respuesta. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por las personas que has traído el día de hoy, Señor. Agradecemos, Señor, tu presencia y tu Espíritu, Señor. Rogamos, venga a ayudarnos, Señor. Yo te pido el día de hoy, me des gracia para hablar, Señor, como se debe, Señor, conforme a tu palabra. Yo te ruego por cada uno de los oyentes, mi Dios. Abre su corazón, abre su entendimiento, Señor. Por favor, quita toda distracción, todo aquello, Señor, lo cual desvía la atención, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, amigos. Normalmente cuando te invitan a una iglesia o cuando vas a una iglesia, buscas una relación con Dios. Las religiones te hacen llevar métodos, normas, todo aquello, tradiciones, esas son las religiones. Mas Dios no es tradición y Jesús no es religión. Él habla directamente a los corazones, porque Dios tiene un propósito. El propósito es de que tú y yo algún día estemos con Él. Sería innecesario, querido amigo o amiga que estás aquí, hermano, que tú asistas a una reunión, que tú te congregues, si al final, cuando el Señor te llame, te va a decir, no te conozco, apártate de mí. Por eso el día de hoy nuestro Dios quiere darnos esa dirección por la cual nosotros podamos alcanzar ese lugar para con Dios. Imagina que vas a entrar a la escuela, haces un examen, pero sabes que no estudiaste, sabes que no hay manera de que pases, ¿cómo vas a entrar? Pero Dios no. Dios nos da las herramientas para que tú y yo podamos estar delante de Él. Un día, un tiempo, todos tenemos un tiempo, pero un día vamos a estar delante de Él. Creamos o no creamos, vamos a estar delante de Él. Y va a haber dos lugares, ya lo hemos visto en las enseñanzas. Un lugar de salvación y otro lugar de condenación. Pero la Escritura dice que Él no viene a condenar, sino Él viene a salvar. Y hoy, hermanos, amigos, vamos a ver un tema con la ayuda de Dios que si tú lo entiendes vas a saber el camino a la salvación. El tema de hoy
Yo lo titulé Justificados por Fe. Escucha, justificados por fe. Yo quiero que me acompañes para que veamos un pasaje en el Antiguo Testamento. Y de ahí vamos a desglosar qué es justificados por fe y otra. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo en el cristianismo. Y les he preguntado a ellos, ¿tú sabes si eres salvo? Y me dicen sí. Pero les pregunto, ¿por qué tú eres salvo? Y me empiezan a dar muchos argumentos y luego les digo, ¿por qué eres salvo? No según tus argumentos, según la Biblia. Porque yo te puedo decir muchos motivos por los cuales soy salvo. Pero si tú me dices, yo soy salvo porque la Escritura dice esto y cumplo estos requisitos, gloria a Dios. Antiguo Testamento, libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, por favor. Vamos a tomar este texto a manera de introducción. Vamos a entender con la ayuda de Dios qué es la salvación y cómo puedes alcanzarla. Habacuc 2:4. Dice la Escritura, hermanos: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Habla de dos personas. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta. Cuando no es recta es torcida. Se enorgullece. ¿Has visto aquellas personas que se jactan de que son los más, le ganaron a aquellos, son superiores, están sobre la esposa, someten a la esposa, cualquier cosa? Dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero ve la segunda oración. Mas el justo por la fe vivirá. Dice que una persona justa va a alcanzar esa salvación por fe. Ahora yo te quiero decir, ¿tú sabes cómo es que tú puedes alcanzar la salvación por fe? ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? Hay dos clases de almas, el malo que se enorgullece y el justo que vive. El malo que va a condenación y el justo que va a salvación. Tú y yo vamos a estar en uno de esos dos grupos. El que se enorgullece y va a condenación y el que se salva y va a glorificación. ¿A cuál vas a pertenecer? Dice que el justo por la fe vivirá. No vive el justo porque haga una oración de fe. Porque hay quien te puede invitar a decir, haz esta oración de fe y eres salvo. Esa es una herejía, hermanos. Conocí un lugar en donde me invitaron, en donde precisamente había un grupo de personas y invitaron a pasar y hacer una oración. ¿Sabes? De 30 que estaban, pasamos 20. O tal vez 25. Todos repetimos la oración porque desconocía de la palabra de Dios. Pero después, cuando vi sus vidas, eran la primer persona que hablaba aquí. El alma que no es recta se enorgullece. No había salvación, únicamente palabras. Pero dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y hay quien no sabe de la salvación. Vive en un orgullo, vive en una soberbia, aunque sabe que ha hecho las cosas mal. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver que no solamente es necesario saber cómo está nuestra vida, sino que tú sepas si eres salvo. Y el mensaje de hoy, hermanos, a muchos no les gusta. ¿Sabes por qué las personas no vienen? No se acercan cuando les hablan de un evangelio correcto, porque no les gusta escuchar verdades. Hay lugares, y la verdad es muy triste, en donde solapan. Hay personas que te hablan de un evangelio muy rebajado, un evangelio de prosperidad, un evangelio solo de amor, 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 amor de Dios, y Dios es amor. Pero te están hablando de la mitad del evangelio. Te hablan de milagros, puros milagros. Te hablan de que Dios hace milagros y Dios los hace.
Pero esa es la mitad del evangelio, hermano. Eso no te hablan de un evangelio completo. Porque que Dios haga un milagro en tu vida, ¿lo ha hecho? Tal vez lo ha hecho. ¿Eso te salva? No te salva. Una vez mi hija pequeña, a punto de morir, le rogué a Dios, no conocía a Dios. Señor, haz el milagro, haz el milagro. ¿Y sabes qué hizo Dios? Hizo el milagro. Pero eso no me salvó. Dios es poderoso, es poderoso. Dios suple tus necesidades, te da trabajo, Él lo hace. Porque eso es misericordia de Dios. Mas no por eso tú te vas a salvar. Ese es el carácter de Dios. Dice la única manera de que el justo viva es por fe. ¿Qué es eso de vivir por fe? ¿Cómo es vivir por fe? Hay un ejemplo, hermano, que yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas antes de meternos al tema, antes de ver un sermón que vamos a dar versículo por versículo, para que si tú entiendes qué es la salvación, tú vas a decir, realmente soy salvo o necesito de la salvación. Pero la Biblia nos habla de un ejemplo ahí en el Evangelio de Lucas. Un ejemplo en el cual tú vas a ver las dos mismas personas a punto de morir, uno a condenación y otro a salvación. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, por favor. Este pasaje es muy conocido, hermanos. Tal vez tú has leído la Escritura, si tal vez tú no has leído la Escritura. La Biblia habla de que un día Jesús fue crucificado. A su lado un ladrón, a su lado el otro. A la izquierda uno, a la derecha otro. Tal vez eso lo sabes. Las dos personas que hablaba Habacuc, uno que dice que el que no eres de recto camino se enorgullece, es altivo, es soberbio. Y el otro dice, por fe va a vivir. Acompáñame, Lucas capítulo 23, vamos a leer el verso 32, por favor. En el contexto nos habla de eso. Dice, verso 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Jesús y dos malhechores. Acompáñame ahí adelante, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Habían dos. Uno dice que le injuriaba, iba a morir, pero aún así él se enorgullecía y le decía, oye, sálvate, eres Cristo, sálvate, si no, no eres Cristo, si no, no eres el Salvador. Si tú te salvas y nos salvas a nosotros, te voy a creer. Ahí estaba. Si era un malhechor, hermano, un malhechor es un maldiciente, un malhechor es un soberbio, es un altivo. ¿No crees que le hablaba palabras suaves? ¿Cómo habla un malhechor? ¿Cómo se expresa? Y ahí estaba Jesús. Y le decía estas palabras en el verso que sigue, en el verso 40. Ve lo que dice la Escritura. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Uno dice, sálvate. Ahí estaba de soberbio, le injuriaba. Y el otro dice, mira, ¿no te has puesto a pensar que nosotros somos culpables de nuestro castigo? Nosotros vamos a recibir lo que hicimos. Justicia. Pero él, Jesús, dice, ningún mal hizo. Él no hizo daño. Dice, mas ningún mal hizo. ¿Ya te pusiste a pensar cómo es que Jesús en la cruz no había hecho ningún daño y fue condenado? ¿Tú has visto lugares reclusorios, cárceles, los cuales llegan ahí a personas que han hecho cosas incorrectas?
Cuando los detienen por más tiempo, el juez les dice tantos años, porque sus obras no fueron correctas. Y tienen que tener una sentencia, un juicio. Entonces les dicen, ¿sabes qué? Mereces esto. Ahora, yo creo que tú también has escuchado cuando alguien entra a la cárcel, pero no cometió ningún delito. Y de repente dices, él es justo y no debiera de estar ahí. Es injusto que le hayan dado 30 años de prisión porque él es inocente. Eso pasó con Jesús. Eso estaba diciendo el otro ladrón. Y luego él dice en el verso 41, el otro ladrón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno le injuriaba y el otro reconocía que, dice, nosotros hemos hecho, vamos a pagar por lo que hemos hecho, pero este es justo. Y le decía aquel que estaba pagando, el que no había hecho nada, le dice, acuérdate de mí. Una de las cosas sabía que Jesús tenía un reino. Le reconocía como el rey. Reconocía que él tenía un reino que no era de este mundo. Y le dijo a este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y tú puedes ver ahí dos pensamientos. Uno que reconocía a Jesús, que sabía que tenía un reino, que sabía que era el rey, y el otro injuriándole. Acuérdate de mí. Tal vez al final de la enseñanza tú le puedas decir al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O tú le vas a seguir injuriando. Hoy tú vas a tomar una decisión. Verso 43, la respuesta de nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? Aquel que había reconocido que Él era Dios. Aquel que había reconocido su maldad. ¿Sabes? Una de las principales cosas, la semana pasada el tema que hablaba el hermano hablaba de arrepentimiento. Reconocer tu maldad. Hay personas que dicen, soy cristiano de nacimiento. Vengo de cuna cristiana. Y eso piensan que lo salva. Hay personas que dicen, llevo años conociendo el Evangelio. Hasta se jactan y dicen, 40 años en el Evangelio. Sí, pero no sabes qué es la salvación. Al final, cuando tú vayas delante de Dios, el Señor te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Hay personas que aún se congregan y dicen, soy siervo de Dios. Es que yo predico, canto la alabanza, estoy ahí con los hermanos, hago todo aquello. Y parece como que hasta sienten superiores, hermanos. Pero no. Aún Jesús dice que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Entonces cuando nosotros vemos que hay personas así, hay otro evangelio igual corto, hermanos, que dice que si tú solamente te piden arrepentirte, arrepiéntete. Y es la mitad del evangelio. Con solo arrepentirte no te salvas. Es necesario el arrepentimiento, pero eso no te salva, hermanos. Y te voy a poner un ejemplo, porque vamos a entrar de lleno al pasaje más hermoso de la Biblia. A este tema, al pasaje más hermoso, porque va a hablar de la salvación. Podemos ir a la escritura donde hable de milagros, gloria a Dios, pero va a hablar de la salvación, de tu relación con Dios. Y te voy a dar un ejemplo que el arrepentimiento no te salva, porque tenemos un Dios que es justo. Imagina que hoy estás en la reunión y se quedó en tu casa tu papá o tu mamá, o tal vez alguno de tus hijos, un familiar muy, muy cercano. Y cuando llegas a tu casa, termina la reunión, llegas a tu casa
encuentras a un hombre con un arma que acaba de asesinar a tu mamá, acaba de matar a tu hijo o a tu hermano, y lo agarran y lo llevan a la justicia. Allí llevan al ministerio público con el arma, con todos los hechos, con los testigos, y llegan al ministerio público. Ahora creo que hay juicios orales rápidos. Entonces llegan y hay un juicio, hay un lugar en donde está un juez. Y está el asesino ahí, estás tú esperando justicia, estás esperando que haya una respuesta del juez. Pero el asesino en ese momento le pregunta al juez y le dice: oye, ¿tú asesinaste al familiar de aquel? Y dice: sí, sí lo hice. Pero señor juez, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo voy a hacer, señor juez. Sí lo hice, pero ya no lo voy a hacer. E imagina que en ese momento el juez le dice: ¿no vas a volver a hacerlo? No, déjenlo libre. ¿Qué pensarías de ese juez? Que es un juez injusto. Tú pides justicia y este juez se arrepintió, es que ya no lo va a volver a hacer. Entonces tú dirías: este juez es injusto. ¿Sabes? Nuestro Dios es justo. Y la Biblia dice que Él no va a tomar por inocente al culpable, porque Él es justo. Ahora es donde viene la salvación, porque hoy vamos a ver un pasaje, hermanos, y vamos a exponerlo, tal vez el más importante de la Biblia, hermanos, y el menos predicado. Hay un pasaje muy conocido por la iglesia cristiana, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es muy popular, muy conocido. Muchas iglesias lo toman. Pero hoy vamos a ver un pasaje, hermanos, que Juan 3:16 también está dentro de ese pasaje. Porque te va a mostrar si tú eres salvo o no. ¿Y cómo puedes alcanzar la salvación? Porque que te arrepientas no te va a salvar. La semana pasada el tema es arrepentimiento o remordimiento. Y dice: sí, es cierto, yo hice lo incorrecto, pero eso no te va a salvar. Por eso el día de hoy vamos a ver este pasaje. Vamos a ir al libro de Romanos, por favor. Romanos 3. Cuando tú vas a una iglesia, hermano, y hoy este pasaje tal vez va a ser duro, hermano, para ti. Tal vez tú vas a decir: es que nunca me han hablado así. Yo prefiero hablarte la verdad a darte un evangelio corto y tenerte por emociones. De ninguna manera. Porque lo que te va a sanar y te va a salvar es que te hable la verdad. Eso, la verdad completa. Es innecesario, hermanos, o es inútil más bien, hablar solo un evangelio de prosperidad. Hay iglesias que hacen shows para que tú vayas a la iglesia. He conocido iglesias en donde allí en la entrada está el hermano, está cuidando la entrada, pero hay otras iglesias en donde traen un sobrecito y lo primero que te dicen: a ver de qué tamaño es tu ofrenda. Huye, hermano, de esos lugares. Corre, porque te quieren saquear. Cuando tú amas a Dios, dice la Escritura que das de gracia lo que recibes de gracia. No hay evangelios de prosperidad. Por eso muchos van a huir de aquí, hermano. Porque muchos van a querer que yo les hable lo que ustedes quieren escuchar, no lo que el Señor dice. Yo prefiero hablarte verdades. Libro de los Romanos, vamos a ver este pasaje. Capítulo 3, por favor.
Lo voy a leer completo y luego lo vamos a exponer versículo por versículo, porque implica la salvación. Y si tú entiendes esto el día de hoy, hermano, tú vas a ver y te vas a postrar, de verdad, saber qué hizo Dios por ti y por mí. Libro de los Romanos, capítulo 3, verso 19, y vamos a leer hasta el verso 28. Está hablando Pablo a la iglesia en Roma. Y ve lo que dice. Es el evangelio. Esta palabra es poder de Dios. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Querido hermano, querido amigo, este pasaje, si tú lo entiendes, tal vez es el más poderoso de la Escritura. Y hoy vamos a exponerlo, y con la ayuda de Dios, para que tú lo entiendas y tú digas, es cierto, ahora entiendo la salvación. En una ocasión escuché una persona que decía, yo soy salvo por la sangre de Cristo. Y se jactaba, la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Y todos decían, gloria a Dios, aleluya. Pero no entendían qué es la sangre de Cristo. Solamente son palabras repetitivas por pastores, repetitivas por pastores, repetitivas por pastores. Entonces todos la toman y, sí, la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Pero tienes que entender por qué. Tienes que saber por qué la sangre de Cristo tiene poder para salvar. No nada más de dichos, de palabras, no nada más eso. Porque si tú lo repites y repites y no sabes, te vas a perder, querido amigo. Por eso vamos a ver el día de hoy este pasaje del libro de los Romanos. Y vamos a iniciar verso a verso desde el verso 19 para que entonces tú digas, caray, este pasaje me explica la salvación. Verso 19, vamos a leer Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Está hablando Pablo y está hablando de una ley. ¿Sabes de qué ley está hablando? De la ley moral de Dios. Hay ley oral, ley para los judíos, pero esta es la ley moral de Dios. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Ahora, la ley moral de Dios, ¿qué es lo que dice, hermanos? La ley moral de Dios, si tú has leído la ley moral de Dios, dice que no debes de tener
malos pensamientos, no debes de cometer adulterio, no debes de mentir, ni tener actitudes incorrectas, no debes de practicar la envidia, no debes de robar, de vengarte, no debes de airarte, no debes de andar de murmurador, no debes de ser rebelde, no debes de actuar con deshonestidad, con disputas, con avaricias, no debes de embriagarte, no debes de andar de hechicero, de adivino, no debes de deshonrar a tus padres, no debes de andar en griterías, en chismes, en iras, en contiendas, en celos, en lujurias, en robos, en deshonestidades, en deseos lujuriosos. La ley moral de Dios dice que no debes de andar ahí hablando de tu prójimo. La ley moral de Dios dice que no debes de andar hablando palabras sucias. La ley moral. No debes andar de fornicario, de infiel, de calumniador, de hipócrita, de chismoso, de engañador. No debes de solapar el aborto, andar en gritería, en celos, en borracheras, en contiendas, en lujurias. Y más. Ni debes ser desleal allí tu matrimonio. No debes de mentir en tu matrimonio. Es la ley moral de Dios. Y dice que todos los que están bajo la ley, es la ley. Ahora, tal vez puedo hablarte de más y más cosas que la ley dice que no se deben de hacer. Tú vas al libro de Apocalipsis, capítulo 21, 8, que todos los ladrones, los fornicarios, los idólatras, y luego vas a Gálatas, y te habla en el capítulo 5, verso 19 en adelante, te está hablando de los deseos de la carne, lujuria, lascivia, griterías, envidias, todo aquello. Es la ley de Dios, y dice que no debes de hacerlo. Todo esto, si tú lo practicas, una de esas cosas, infringes la ley de Dios. Una. Porque hay quien se jacta de su pecado, de ser el mejor ladrón, de ser el más grosero, el más avaro. Es la ley de Dios. Y vamos a decir, para agregarle algo más, yo quiero que pongas un separador ahí, vamos a ir a algunos pasajes. Pero acompáñame ahí a Santiago, por favor. Santiago 2, el libro de Santiago. Hablamos de todas estas cosas que la ley prohíbe. Pero acompáñame al libro de Santiago, capítulo 2, por favor. Y vamos a leer el verso 10. Hablando de la ley. Porque dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aún Santiago, ¿sabes qué está diciendo? Cualquiera que guarde toda la ley, pero un mandamiento transgreda, se hace culpable de todos. Ahora, hermanos, no sea que alguno de esos mandamientos nosotros hayamos transgredido. Sé sincero y piensa, ¿soy aquel del que dijo el hermano? Yo hice esto, yo hice aquello. Y ahora dices, bueno, citó tantos, no he cometido más que uno. Dice Santiago, si tú faltaste a uno, infringiste la ley completa. Entonces ahí Romanos, si regresamos, dice el libro de los Romanos 3:19, cuando tú ya entonces viste que la ley te hizo una radiografía
Y la ley te mostró tu situación y te dijo: eres deshonesto o desleal o hipócrita o hechicero, adivino, no sé, todo eso, o alguno de esos. Dice el verso 19: para que toda boca se cierre. Hermanos, no hay argumento. La ley nos va a sacar una radiografía. Entonces toda boca se va a cerrar. ¿No crees que el que predica es un santo, hermano? O el pastor es un santo. Hay quien se dice apóstol y no sé cuántos títulos se da. No creas eso, hermano. Debe uno de guardar mandamientos, pero hoy quiero que veas tú la salvación. Dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿qué dice? Bajo el juicio de Dios. Entonces ahí es donde empiezas a tú a ver tu condición. Tú transgrediste un mandamiento, entonces toda boca se cierra, porque dice: ¿sabes qué? Una de esas cosas yo hice. Hay quien dice: es que ya no lo hice. Sí lo hice, anduve de fornicario ahí, anduve teniendo relaciones cuando todavía no me casaba, y ahí andaba, esa es fornicación. Ah, pero eso qué tiene que ver, todos lo hacen. Es un mandamiento transgredido. Entonces dices: toda boca se va a cerrar. No hay escapatoria de la ley de Dios. Y todos van a quedar, o vamos a quedar, bajo el juicio de Dios. Por eso, hermanos, acompáñame al libro de Hebreos. Te dije: ponle un separador. Vamos a regresar a este pasaje, lo vamos a terminar de ver. Hebreos capítulo 4, por favor. Verso 12. Hebreos 4:12. Fíjate lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es la palabra de Dios? Como espada de dos filos. Ahora, yo te quiero decir, hay quien te puede hablar la palabra de Dios suave. Si te hablan de amor y que échale ganas, ¿eso traspasa tu alma? Si te hablan de prosperidad, ¿esa es una palabra de Dios que va a traspasar tu alma? No, querido amigo. Para que traspasara mi alma, tuvo que venir la palabra de Dios y decir: eres un pecador. Y penetró hasta lo más profundo, ahí donde tu esposa no conoce o tu esposo no sabe. Ahí donde la palabra de Dios vino a tocar exactamente cuando tú eras adolescente, cuando nadie sabía lo que tú hacías, y viene la palabra de Dios y te dice: tú hiciste eso. Porque penetra el alma, parte el alma. Esa es la palabra de Dios. Una palabra suave es como cuando un cuchillo, imagina un cuchillo. El otro día tomé un cuchillo de esos de los cubiertos, y la verdad no tienen filo. Le puedes pasar la mano y sí corta, ¿no? Si a lo mejor le haces fuerte, pero le pasas la mano y no pasa nada, a lo mejor medio rasga. Pero sácale filo a un cuchillo de esos bien afilados, ahí el afilador, y pásale tantito la mano y vas a ver si no corta. La palabra de Dios dice que es como un cuchillo con doble filo, que lo agarras de un lado y del otro y va a cortar. Entonces, dice el libro de Hebreos que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Aún es más. Si esa espada penetrara en el pecho, en el cuerpo, corta. Bueno, dice que la palabra de Dios penetra más. Porque no solamente corta el cuerpo, el alma, hermanos. Te habla el alma, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que te va a sacudir? Que te hable la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es de que estamos bajo juicio de Dios. Es bueno cantarle a Dios, es hermoso, y gratitud hacia Dios, pero debes de saber que hay juicio y hay condenación.
Por eso es mejor que te hable la palabra viva y eficaz a que te solape. Romanos 3, vamos a regresar. Hay personas, hermanos, que le hablan a los oyentes y le dicen, es que eres pecador. Y solamente generalizan los pecados. La palabra de Dios va a hablar exactamente el pecado que tú tienes. El Espíritu Santo de Dios te va a hablar exactamente. Porque hay quien dice, yo no soy violador. Esos sí son malos. Y ni soy asesino. No, esos sí son perversos. Ni soy prostituta. Y dice, no, esos sí son pecadores. Pero cuando viene la palabra de Dios y dice, sí, mira tus celos, mira tu gritería, mira tu ira, mira tu lujuria. Por eso dice que discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es dura, hermanos, pero sana. Para que tú sanes, tienes que entender esta parte de la Escritura. Verso 20 dice la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hay otra falsa doctrina que dice que por obras tú puedes estar bien delante de Dios. Hay quien se quiere ganar el cielo por obras. Es que ya soy bueno. Resulta que agarró, se casó, tuvo su matrimonio y ahora tiene sus hijos, sale con ellos, juega, los cuida, y eso debe de ser, eso es responsabilidad. Pero piensa que porque hizo eso, su adulterio está pagado, sus borracheras están pagadas, su fornicación ya no cuenta, porque dice que es por obras. Y hay personas que te hablan así, dicen es que es por obras. Esta palabra, esta parte, desecha ese evangelio de las obras. La salvación no es por obras, porque hay lugares o hay religiones que intentan obrar para agradar a Dios. Te intentan hacer que tú hagas obras para que agrades a Dios. Aún, hermano, tenemos nosotros el deber moral de predicar la palabra de Dios. Pero no nos jactamos de predicar la palabra de Dios, porque Dios es el que les habla. Únicamente somos instrumentos, hermanos. Entonces es importante que tú veas, no es por obras. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede guardar toda la ley, porque si alguien dice que guarda la ley, menosprecian a Cristo y a la crucifixión de Cristo. Si alguien dice, ¿sabes qué? Es que yo puedo guardar la ley, entonces ¿para qué murió Jesús? Porque dice que por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Y ahora yo te quiero mostrar esto como secuencia, para que tú te des cuenta. Si tú te das cuenta que necesitas salvación, para que tú busques la salvación, escucha, pon atención. Para que tú busques salvación, debes de saber que estás perdido. Nadie va a buscar salvación si no se da cuenta que está perdido. Ahora, para que tú sepas que estás perdido, debes de ver tus pecados. Y para que tú veas tus pecados, debes de poner la ley enfrente de ti. Entonces, esta es una secuencia. Nadie va a buscar la salvación si no se reconoce pecador. Nadie, hermanos. Porque todos se van a creer buenos. Para que tú busques la salvación, escucha, tienes que verte perdido. ¿Perdido de qué? De la gloria de Dios. ¿Cómo? Para que tú te veas perdido, tienes que entonces escudriñarte y ver tus pecados.
Y para que veas tus pecados, acabamos de ver la ley de Dios. Por eso dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:21, fíjate. Pero, cuando tú ves esta palabra pero, y cuando tú veas en la Biblia esta palabra pero, tú vas a empezar a separar lo primero que escuchaste de lo otro, porque te está hablando de otro contexto. Fíjate, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Fíjate, dice, pero la ley, ¿qué dice? La ley te va a condenar, porque si tú no cumples toda la ley, ¿qué dice? Te condena. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Pero dice, pero aparte de la ley, aquí en el verso 21, hay otra cosa, la justicia de Dios. La ley condena el pecado, la ley te muestra tu pecado. Y si tú ya viste que tienes pecado, entonces estás perdido. Y si estás perdido, necesitas salvación. Esa es la ley. Pero dice, hay otra cosa aparte, la justicia de Dios. Y dice aquí la Escritura, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Los pecados demandan justicia, entonces el pecador está perdido. ¿Por qué, hermano? Porque si tú y yo hemos hecho lo incorrecto, somos pecadores. Y tal vez hoy el Señor habló claramente al pecado específico que tienes. Y tú dices, yo tengo ese. Entonces sabes que el pecador está perdido. ¿Por qué? Porque los pecados demandan justicia, el pecador perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, hay salida, hay esperanza. La ley indica que todo pecador debe de pagar. Todo pecador debe de pagar. Pero la justicia de Dios dice que si hay quien pague por ti, entonces hay esperanza. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En vez de caer la justicia sobre mí, cae sobre Jesús. Esa es la justicia de Dios. En vez de que yo como pecador, que fui deshonesto, todo lo que vimos hace un rato, que fui ladrón, maldiciente, vicioso, todo, estoy condenado bajo la ley. Pero ahora la justicia de Dios dice que si Él pone a alguien para que pague, esa es justicia de Dios. En vez de caer sobre mí, cae sobre Jesús. En la cruz, hermanos, Dios descargó su ira para hacer justicia, para hacer la justicia de tus injusticias. Por eso ese evento de la cruz, hermanos, ese evento es el más hermoso de parte de Dios. En la cruz descargó Dios su ira. Tú has escuchado o has visto esa parte en la Escritura cuando está Jesús en el Getsemaní y está orando y está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Está orando Jesús? Jesús no se lamentaba porque le iban a escupir, porque le iban a crucificar, porque le iban a golpear, porque le iban a poner una corona de espinas. Porque, hermanos,
Hay personas que tal vez han recibido los mismos castigos de Jesús y los hacen por amor a Jesús. Hay lugares donde han muerto por Jesús, dan la vida por Jesús. Aquí, hermanos, tenemos un lugar de culto, pero vete a los países musulmanes, a ver si puedes sacar tu Biblia y cantar cantos como Cristo rompe las cadenas. Y hay personas que son capaces de dar su vida y dicen: te voy a decapitar, no importa que me decapites. Mira, voy a matar a tu familia. Ellos por Cristo hacen todo. ¿Y tú crees que Jesús iba a tener miedo o temor a los clavos y a todo? ¿Sabes? Cuando Jesús dice: pasa de mí esta copa, estaba hablando de la copa de la ira de Dios. Porque Dios iba a descargar su ira en la cruz sobre Jesús. No lo que los romanos hicieron, hermano. La ira de Dios. Entonces dice ahí, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora mira, Pablo muestra a Jesús. Hemos hablado de jueces, hemos hablado de juicio, hemos hablado de justicia, pero ahora Pablo habla de un abogado. Dice la Escritura: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida justa. Jesús llevó, vamos a decir, una doble justicia. ¿Por qué, hermanos? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue una persona justa que no cometió uno solo de los pecados que hemos citado. Y tal vez hay más de 100, 200, no sé cuántas cosas hace el ser humano. Pero Jesús fue un hombre justo. Entonces Él vivió una vida justa, pero también cuando murió, llevó otra justicia, la tuya y la mía. Cuando Él muere, Él lleva esa justicia por nuestros pecados en la cruz. A Jesús le cayó, como quien dice, la justicia que debió haber caídote a ti y a mí. Sobre Él. Ahora, si nos pusiésemos a pensar: yo estoy condenado bajo la ley y tengo que pagarle a Dios. Y Dios es justo, porque Él no es como ese juez que dice: bueno, ya te arrepentiste y quedas libre. No, Él dice que vas a pagar. La Biblia dice que nadie puede engañar a Dios, porque todo lo que siembras vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. No creas que porque lo hiciste ahí escondiditas, te fuiste ahí al lugar más oscuro, hiciste las cosas más horribles ahí en donde nadie sabe, Dios lo va a pasar por alto. De ninguna manera. Pero a Jesús, esa injusticia que tú hiciste, le cayó a Él. Entonces, esta obra es para todos, hermanos. Fíjate lo que dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y luego que dice: para todos los que creen en Él. Hermano, hoy yo te estoy compartiendo. Y tal vez tú hoy creas en Él o no creas. Él ya pagó por tus pecados y por los míos. Pero hoy tú puedes salir y no creer en Él. Hoy tú puedes tomar esta parte en la Escritura y decir: a mí no me interesa. Hoy tú puedes decir: ¿sabes qué? No hay problema, yo puedo hacerlo con mis fuerzas. De ninguna manera. Dice el verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje muestra la condición del ser humano. Todos, ustedes, yo, los hermanos, todos hemos pecado. Todos. Entonces, ¿qué dice? Fuera del reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura.
Si todos hemos pecado, estamos fuera del reino de Dios. Pero fíjate lo que dice, hermoso pasaje a partir del verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate nada más. Dice el verso 24, yo puedo ser declarado, ¿qué dice? Justo. Tú puedes ser declarado o ser justificado o ser justo delante de Dios. Y luego dice ahí, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente. Hermano, tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo creer en Dios, únicamente. Tú pecador o yo pecador podemos ser justos delante de Dios con toda esa lista de pecados. Tan solo haz el ejercicio, anota tus pecados. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas fornicaciones? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuánta hechicería? ¿Cuánto? Y vas sumando y ves que la lista es grande. ¿Cómo puedes ser justo delante de Dios? Aquí dice que solamente siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros no podemos hacer nada para estar bien delante de Dios. Dice que somos justificados como gratuitamente, no por obras, por la gracia de Dios. Y más aún, dice ahí el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sabes qué significa gracia? Gracia es un regalo que tú y yo no merecemos. Dios te quiere dar esa salvación. ¿Sabes lo que? En la introducción el hermano hablaba y daba un texto hermoso. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que tú y yo no merecíamos nada delante de Dios. Dios es santo y tú y yo no merecemos absolutamente nada, pero Él, ¿sabes qué? Su amor es tan grande que quiere darte ese regalo. ¿Cuál regalo? El de la salvación. ¿Lo mereces? No lo mereces. ¿Lo merezco? No lo merezco, pero Dios lo quiere dar. Eso se llama gracia. Tú y yo no merecemos nada de Dios, porque le hemos ofendido a Dios, porque le hemos lastimado su corazón. Bien decía el hermano, y el ejemplo que ponía, cómo me bendecía cuando dice que estaba la pareja y le decía, oye, ¿se aman? Sí, sí nos amamos, pero ¿qué pasaría si supieras que tu esposo te engaña o tu esposa te engaña? Me lastimaría el corazón. ¿Aún así le amarías? Seguramente se divorcian, ¿eh? Si tú supieses que hay un engaño de infidelidad, seguramente se divorcian. Con Dios ha habido mucha infidelidad. ¿Y sabes qué hace Dios? Él, a pesar de todo, nos muestra ese regalo. No importa cuán infiel hayas sido a Dios. Tan solo imagina que hayas engañado y engañado y engañado a tu esposa. Con una, con otra, con otra y con otra y con otra. Y a pesar de todo te ama y te ama y te ama. Estás hablando de solo adulterio, pero ¿cuántas cosas no se le hicieron a Dios? Y a pesar de eso, a pesar de haber transgredido su ley, Él gratuitamente te quiere dar ese regalo. Gratis. Por eso dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego vamos a ver el verso 25. Este pasaje, hermanos, nos muestra el amor de Dios. Implica Juan 3:16. Fíjate nada más. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Yo quiero que veamos qué significa propiciación. Dice la Escritura aquí, a quien Dios puso como propiciación. ¿Sabes qué significa propiciación? Dios puso. Propiciación quiere decir el sacrificio de un inocente al cual le cae el castigo del culpable. Propiciación es el sacrificio de alguien que es inocente para satisfacer la justicia de alguien que es culpable. Esto, hermanos, esto lo sabía mucho el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento dice que Dios puso propiciación o actos de propiciación para que fueran librados de pecados. Antes, hermanos, en el Antiguo Testamento dice que cuando alguien cometía una falta, llevaba un cordero y lo ponía, un cordero que no había, dice que sin mancha, el mejor, y lo llevaba ahí al santuario, al sacerdote, y agarraba el cordero y hacía el sacerdote que con un cuchillo el pecador agarrara al sacerdote, perdón, al cordero, y le cortara el cuello y lo degollara. Y en ese momento confesaba sus pecados diciendo, este cordero es inocente y está pagando por este culpable. Y de esa manera hacían ritos y ritos, de tal manera que diario en el santuario de Dios se hacían esos sacrificios, diario, diario, diario. Y eso apuntaba al sacrificio perfecto. Por eso en el libro de Juan, dice Juan, el libro de Juan, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque todos esos sacrificios eran sombra del sacrificio perfecto que iba a ser Jesús. Por eso cuando dice aquí en el verso 25, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué hizo Dios? Agarró lo que más amaba, a su hijo, y dijo, lo voy a dar como cordero. Algo así como si tú tienes un hijo o una hija y de repente dices, mira, ahí está un drogadicto o una prostituta o un asesino, y que te dijeran, para que ese asesino no muera, tienes que dar tú a tu hija o a tu hijo. Y te aseguro que si te dijeran eso, todos diríamos, yo no lo voy a hacer, yo no voy a dar a mi hijo. Mas Dios muestra su amor y dijo, ¿sabes qué? Me duele porque ellos se van a condenar, pero voy a dar a mi hijo en propiciación por sus pecados. Eso hizo nuestro Dios. Agarró y tomó a su hijo y lo puso en sacrificio por ti y por mí. Por eso este pasaje, Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, que dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo Dios? Puso como propiciación a Jesús. Hasta aquí, hermanos, hemos hablado de dos noticias. La mala, todos somos culpables. La mala, toda la ley fue rota, incumplida por el hombre. La mala noticia, toda boca queda cerrada, no hay escapatoria, no hay argumentos para defenderse. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos estamos destituidos de la ley y de la gloria de Dios. Nadie puede salvarse por sus obras. Pero este verso 25 nos da la buena noticia. Hasta antes del verso 24, todos destituidos, todos separados, todos pecadores, todos bajo la ley, todos bajo el juicio de Dios. Mala noticia, el pecador bajo la ley
de Dios y bajo la ira de Dios. Pero en el verso 25 dice que hay una buena noticia. Y esa es la que Dios quiere darte a ti y a mí. Una buena noticia. Porque puedo ser declarado justo. ¿Cómo? A pesar de haber violado, fornicado, adulterado, mentido, robado, ¿puedo ser declarado justo? El Señor dice que sí. Porque no importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuánto hayas ofendido a Dios, la mano de Dios es poderosa. Por eso la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Ahora entiendes por qué no importa cuán lejos te hayas ido, porque primero tienes que reconocer tu pecado. Por eso la sangre de Cristo limpia de todo pecado, pero ya lo hizo una vez y para siempre. Y no nos cuesta nada, es gratuito. Y es inmerecido, no lo merecemos. Hay sustituto, hay pago, hay propiciación. Por eso, hermano, Romanos 3, del 19 al 28, habla lo que Isaías había profetizado. ¿Sabes? Cuando tú vas al libro de Isaías, capítulo 53, Isaías está profetizando el sacrificio y la muerte de Cristo. Y ve lo que hizo Jesús. Fíjate. Isaías 53, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. Verso 4, fíjate. ¿Qué es lo que hizo nuestro Dios? Isaías está profetizando la muerte de Cristo. 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué pasó? Dice que Él llevó nuestros ¿qué? Nuestros dolores, nuestras enfermedades. Dios llevó nuestras dolencias. Verso 5, mas Él, ¿qué dice? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué dice? Fue sobre Él. Y por su llaga fuimos ¿qué? Curados. ¿No es hermoso este pasaje? Y allá adelante dice, fíjate, en el verso 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo dejó ahí? ¿Quién cargó con el pecado? Dios. Fíjate nada más. Y hermoso pasaje, el verso 10. Fíjate lo que dice. Con todo eso, ¿qué dice? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero ¿quién dice que lo puso? Dios. ¿Quién quiso quebrantarlo? Dios. Ahora, hay quien dice que tú y yo matamos a Dios. Hombres tan finitos no pueden acabar con Dios. Los romanos no mataron a Jesús. Los judíos lo entregaron, los romanos lo crucificaron. Pero el que acabó con el Hijo fue el Padre. Él dice que quiso quebrantarlo. La Biblia dice en el verso 10, quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento.
¿Qué hizo nuestro Dios? Él puso como propiciación a su Hijo, por lo que tú y yo hemos hecho, hermanos. Esa es la salvación. Cuando dice que tú aceptas ese regalo. El diablo no pudo haber matado a Jesús porque sería partícipe de la salvación. El ser humano no puede matar a Jesús porque tendríamos participación en la salvación. Quien acabó con Jesús fue su Padre, sacrificó a su Hijo. Por eso el libro de Salmos, capítulo 3, verso 8, dice que la salvación es de Jehová, de nadie más. Él diseñó un plan perfecto, hermanos, para que todos los que estamos aquí, con esa losa de pecados, podamos alcanzar salvación. Yo no sé cómo estés tú. Yo no sé cuánto hayas hecho y cuánto te hayas alejado de Dios, pero Dios diseñó este plan perfecto para que tú y yo nos salváramos. Perfecto, hermanos. Acompáñenme ahí, libro de los Romanos. Vamos a continuar, capítulo 3, verso 26. Dice la Escritura, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué está diciendo el libro de los Romanos, el capítulo 26? Con la idea de manifestar hoy su justicia. Dios es juez justo y ha diseñado un plan para poder tú también ser justo. ¿Qué significa? Hermano, te voy a poner un ejemplo. Dios no puede quebrantar su carácter. Él es justo. Si tú y yo nos dejara entrar o llegar al reino de Dios con esta carga de pecados, Él sería injusto. Imagina que dices que amo tanto al pecador. No importa el pecador, yo lo amo tanto, lo voy a dejar pasar. Imagina la corte celestial. Imagina a los ángeles diciendo, Señor, pero es pecador. Ha pecado. ¿Cómo es que es que lo amo tanto? Por eso a veces te hablan tanto de amor y de amor y de amor. Y dicen, es que Dios ama y Dios me ama. Sí, Dios es amor, porque hizo ese sacrificio de amor. Pero imagina que tú agarras y dices que Dios me ama. Entonces yo cuando llegue a Él tanto me ama que me va a dejar pasar. Imagina que eso hiciera Dios. Piensa que si Dios te amara o te ama tanto, tú dices yo sigo pecando. Además cuando esté delante de Él me ama tanto que me va a dejar pasar. Ahora imagina que suceda eso. Tú llegas con todos tus pecados y dices, Señor, tú eres amor. Y que Dios dijera, pásale. ¿Qué dirían los ángeles? ¿Qué dirían toda la corte celestial? Señor, eres injusto. Él tiene que ser justo. Y lo justo es que tú pagues. Y por eso diseñó ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento que diga, este es pecador, y estás delante de Él y te va a decir, ¿sabes qué? La ira de Dios va sobre ti. Jesús va a estar ahí, va a decir, ¿sabes qué? Toda esa ira que merecía este hombre, yo la pagué. Entonces, la justicia de Dios fue descargada sobre Jesús y Él sigue siendo justo, hermano. Por eso dice ahí el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Él va a seguir siendo justo. ¿Por qué? Porque todo aquel que toma ese sacrificio de Jesús para salvación, puede entrar al reino de Dios. Entonces tú podrás ser declarado justo. Por eso la salvación es por fe, hermanos. Tú tienes que creer en ese sacrificio que hizo Dios. Tú tienes que saber que tu salvación no depende de tus obras, no depende de tus años de cristiano. ¿Sabes de qué depende? De que tú creas en el sacrificio que hizo Dios y que Él pagó por tus pecados. Esa es tu salvación. Ahí se completa la salvación total. Te arrepientes y de repente ves a Cristo crucificado y dices, Él pagó por mí.
Verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué te jactas? ¿De qué te enorgulleces? Queda fuera, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Te jactas porque ahora eres bueno? ¿Porque dejaste de embriagarte? ¿Porque no adulteras? ¿Dónde está la jactancia? Dice, queda fuera. ¿Por qué no te jactes ahora de que ahora ya eres bueno? Dice la Escritura ahí, ¿por las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Si tú vas a jactarte es porque te pusiste tu confianza en Dios, porque Él pagó por tus pecados. Eso es la salvación, hermanos. No hay otra manera. Por eso dice la Escritura, nadie va al Padre si no es por quién, por el Hijo. Porque Él es el que pagó por ti y por mí. Concluimos, hermanos. Verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque ya vimos que por la ley nosotros vamos a ser, ¿qué? Condenados. Pero ahora por fe vamos a ser justificados. Ahora, Pablo decía, entonces, si es por fe, ya no guardo la ley, de ninguna manera. Porque ahora cuando tú por fe sabes que Jesús pagó por ti, sabes, ahora por amor guardas la ley. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio está hecho. Todos tus pecados pasados, limpios por el sacrificio de Jesús. Eso es fe, eso es salvación. Pero ahora, ¿sabes qué? Tú lo que haces es guardar la ley. Porque tú no estás bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cuando tú estás bajo la gracia, guardas la ley. Y yo muchas veces te he dicho, nosotros no guardamos los mandamientos para que nos salvemos. Nosotros guardamos los mandamientos porque somos salvos. Por eso guardamos los mandamientos. Aquel que guarda los mandamientos y ha sido justificado es salvo. De nada serviría guardar los mandamientos si no eres justificado por Jesús. La ley no te va a salvar. El que salva es Jesús. Por eso dice la Escritura, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Cuál fe? La confianza en Jesús. Él murió por ti y por mí, sin las obras de la ley. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Y terminamos Efesios, fíjate. Concluimos con este pasaje. Efesios 2, por favor. Pablo lo resume. Efesios 2:8. Fíjate lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por el regalo de Dios. Ahora, por medio de la fe, dice que el justo por la fe vivirá. Somos salvos porque ahora reconocemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de vosotros, porque eso es don de Dios. Eso lo quiso hacer Dios. Y luego dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes alcanzar la salvación por obras, por dejar de hacer lo malo. Dejas de hacer lo malo porque ahora amas a Jesús. Pero el que nos salva es Jesús. Jesús es el que salva. Él hizo un sacrificio, Él pagó. Él siendo justo, nos justifica a todos injustos. Él hace eso, Jesús. Lo hizo hace 2000 años. Y ahora, hermanos, ¿qué nos implica a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber si realmente estamos justificados delante de Dios. ¿Cómo? Si Él lo reconoces como tu Salvador. Si sabes que Él pagó por tus pecados.
pones tu confianza en Él y ahora por fe obedeces, porque la fe te lleva a obediencia, eres salvo. Por eso muchas personas que se acercan a Dios, muchas personas que hablan de Cristo, no conocen su salvación. No saben que ya hay un pago y que ha sido justo. Cuando Jesús murió, ahí en la cruz, las últimas palabras que dijo fueron: consumado es. La deuda está pagada. No debes. Todo está pagado. Todos tus pecados. Desde que te acuerdas, todo lo que hiciste, ofensas a tus padres, ofensas a tu esposa, ofensas a tus hermanos, ofensas a Dios, ofensas a tu cuerpo. Jesús ahí en la cruz dijo: consumado es. La deuda es pagada perfecta, no debes nada. Por eso es por fe. ¿Cómo estás delante de Dios? Tal vez has puesto tu confianza en el predicador o te has jactado de que tú puedes llevar una vida recta o que puedes ganar tu salvación a través de obras. Y no es por obras, es por fe. ¿Cómo estás delante de Dios? Terminamos con esta enseñanza. Porque dice la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Tú y yo somos culpables, hermanos. Tú y yo rompimos la ley de Dios. Tú y yo tenemos que pagar. Si tú quieres pagar, te vas a condenar. Pero si tú quieres tomar ese pago que hizo Jesús en la cruz, serás justificado. No habrá condenación. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que dio a su Hijo unigénito. Pero después dice Juan 3:17: el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu salvación? ¿En tus obras o en tu fe? Él ya pagó, hermano. Hizo el sacrificio perfecto. Ahora solamente te corresponde a ti tomarlo. Y eso es salvación, hermanos. Si hoy tú sales con esa salvación, podrás glorificar a Dios. Hace un rato cantábamos: con su sangre nos ha limpiado. Es lo que hizo Jesús. Nos limpió de todo pecado. Cierra los ojos, terminamos, hermano. Dice la Escritura: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Querido hermano, el pecado nos condena. El pecado no lo podemos pagar. Todas tus fechorías no las puedes pagar delante de Dios.
¿Cómo vas a pagar por tu adulterio? ¿Cómo vas a pagar por tu mentira? ¿Cómo vas a pagar por tu fornicación? ¿Cómo si te metiste ahí en la hechicería? ¿Cómo vas a pagar por eso? ¿Acaso llegaremos delante de Dios y le vamos a decir a Dios, Señor, forniqué y puedo pagar por mi pecado? No hay manera, hermanos. ¿Cómo vas a pagar por tus robos, por tus celos? ¿Cómo vas a pagar por tus malos pensamientos, por tus chismes, por tus iras, por tus griterías? ¿Cómo? Lo cierto es que nadie puede pagar, porque el pago ya fue perfecto y fue a través de Jesucristo. Cuando tú tomas ese pago para ti, esa es la salvación. En la cruz, Dios condenó al mundo y en la cruz Dios salvó al mundo. Condenó al mundo porque si tú no crees en la muerte de Cristo como el pago, serás condenado. Pero si hoy tú pones tu confianza en Jesús, hoy tú reconoces tu maldad, tu pecado, hoy tú sabes que estás mal delante de Dios, sabes que va a haber un juicio, pero hoy tú dices, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque todos hemos hecho lo malo, hermanos. Hemos sido aborrecibles. De verdad que el pecado nos ha ensuciado. La ley nos ha sacado una radiografía de cómo somos. Mas Cristo muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Él murió por nosotros. Esa lista larga de pecados no la puedes pagar. Sabes, ya ha sido liquidada. Y el pago ha sido el correcto, el justo. Por eso hoy yo te digo, este sacrificio que hizo Jesús fue perfecto. En la cruz murió por ti y por mí. Siendo justo, Él pagó por nosotros. Por el injusto, ¿sabes? No merecíamos ese regalo. Lo hizo por el mundo entero. No merecíamos nada de Dios, pero Él lo quiso hacer por ti, porque te ama y porque me ama. Por eso hoy yo te pido, pon tu confianza en el Señor, en Jesucristo. O reconoce ese sacrificio como el pago correcto por tus pecados. O reconoce que Él dio su vida por ti y por mí. Hoy tú reconoces el sacrificio de Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Lo hizo gratis, pero le costó su vida. A nosotros no nos cuesta nada. Solamente recibirlo por fe. Mientras escuchas el canto, medita. ¿A qué grupo vas a pertenecer? ¿A qué persona? Aquellos los cuales están bajo las obras o bajo la fe.
Ya Cristo hizo el sacrificio, ahora reconócelo, ahora acéptalo como Salvador, ahora acepta ese pago justo. Lo que ha hecho Dios por mí, y sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a lo que ha hecho Dios por mí, y sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea
lo que Él hizo por mí. Dice el libro de Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Querido Dios, muchas gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Ahora tu palabra, Señor, nos dice que el que cree en ti no es condenado, Señor, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído